Marcus Rivera se quedó inmóvil frente al altar de cristal mientras miles de invitados de diferentes mundos lo observaban en silencio. La Estación Espacial Nueva Esperanza flotaba en el vacío del espacio, sus ventanas mostrando las estrellas brillantes que serían testigos de lo que debía ser la ceremonia más importante de la historia galáctica. Lyra Vaz estaba parada a su lado, hermosa en su vestido tradicional andoriano que cambiaba de color con cada latido de su corazón. Sus ojos violetas lo miraban con amor y esperanza, esperando las palabras que sellarían no solo su unión sino también la paz entre dos mundos. El ceremonialista galáctico alzó sus 4 brazos y comenzó a recitar las palabras sagradas en el idioma universal, pero Marcus sintió como si el tiempo se detuviera. Podía escuchar los susurros de la multitud, podía ver las cámaras de los medios transmitiendo en vivo a billones de seres en toda la galaxia, podía sentir el peso de la historia sobre sus hombros. Esta boda no era solo sobre el amor entre él y Lyra, era sobre el futuro de la humanidad en un universo lleno de especies más avanzadas y poderosas. Cuando llegó el momento de decir sus votos, Marcus levantó la vista hacia Lyra y vio la confianza en sus ojos. Ella creía en él, creía en ellos, creía que juntos podrían construir un puente entre sus mundos. Pero Marcus había pasado las últimas semanas leyendo informes secretos, estudiando proyecciones demográficas y analizando tratados comerciales que mostraban una verdad terrible: la humanidad estaba siendo lentamente absorbida por las civilizaciones más grandes. No puedo hacerlo, dijo Marcus con voz clara que resonó por toda la estación. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los sistemas de soporte vital. Lyra retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico, sus ojos violetas llenándose de confusión y dolor. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos aliens mostrando gestos de desaprobación mientras los humanos en la audiencia se veían divididos entre la sorpresa y el apoyo. Marcus se volvió hacia las cámaras y habló directamente al universo que los observaba. La humanidad ha sobrevivido durante miles de años siendo fuerte, independiente y fiel a nuestros propios valores. No permitiré que nuestra especie se diluya en una mezcla galáctica donde perdamos lo que nos hace únicos. Los humanos debemos mantenernos puros, debemos proteger nuestra herencia y nuestro futuro. Las palabras golpearon a Lyra como ondas de choque. Ella había estudiado la cultura humana durante años, había aprendido sus idiomas, había adoptado muchas de sus costumbres, todo por amor a Marcus. Ahora él la rechazaba no solo a ella, sino a todo lo que representaba la cooperación entre especies. Su rostro se endureció y la dignidad andoriana se apoderó de ella como una armadura invisible. Entiendo, dijo Lyra con voz firme aunque sus manos temblaban ligeramente. Si esa es tu decisión final, la respeto. Pero debes saber que este rechazo no solo me afecta a mí. Hablas de pureza humana, pero ¿qué hay de la pureza del honor y la palabra dada? Tu especie hizo promesas que hoy rompes frente a toda la galaxia. Los diplomáticos andorianos se levantaron de sus asientos con movimientos sincronizados que mostraban su entrenamiento militar. El embajador principal, un alien alto con piel azul metálica, se acercó al altar con pasos medidos. Comandante Rivera, este acto tendrá consecuencias que van más allá de los sentimientos personales. La Federación Andoriana considerará esto como una declaración de hostilidad hacia nuestros valores de unidad galáctica. Marcus mantuvo su postura firme, aunque internamente sentía como si algo se quebrara en su pecho. Acepto todas las consecuencias de mis acciones. La humanidad no se arrodillará ante nadie, no importa cuán avanzados o poderosos sean. Encontraremos nuestro propio camino entre las estrellas. La ceremonia se desintegró en caos controlado. Los invitados aliens comenzaron a abandonar la estación en grupos organizados, sus naves despegando hacia el espacio profundo como enjambres de luciérnagas metálicas. Los medios galácticos transmitían análisis en tiempo real sobre las implicaciones políticas y económicas del rechazo. Los mercados intergalácticos fluctuaban salvajemente mientras los inversores trataban de predecir el futuro de las relaciones entre especies. Lyra se quedó parada en el altar durante varios minutos después de que Marcus se marchara, su vestido aún cambiando de colores, pero ahora mostrando tonos más oscuros que reflejaban su estado emocional. Finalmente, se quitó el anillo de compromiso, un artefacto precioso hecho con minerales de ambos mundos, y lo dejó sobre el altar de cristal donde brilló como una estrella solitaria. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad diplomática. Las negociaciones comerciales entre la Tierra y Ane se suspendieron inmediatamente. Los estudiantes de intercambio fueron llamados de regreso a sus mundos nativos. Las colonias mixtas en los mundos fronterizos comenzaron a experimentar tensiones étnicas que no habían existido en décadas. En la Tierra, Marcus fue recibido como un héroe por los grupos nacionalistas humanos que organizaron manifestaciones masivas celebrando su valentía para defender la pureza humana. Pero también enfrentó protestas de los grupos progresistas que lo acusaban de destruir décadas de trabajo diplomático y condenar a la humanidad al aislamiento galáctico.
Marcus se encerró en su oficina militar durante semanas, rechazando entrevistas y apariciones públicas. Por las noches, cuando creía que nadie lo veía, sostenía una fotografía de Lyra tomada durante sus días felices juntos, antes de que las responsabilidades políticas y las presiones de la historia se interpusieran entre ellos. Sabía que había tomado la decisión correcta para su especie, pero el costo personal era más alto de lo que había anticipado. Mientras tanto, Lyra regresó a Anne, donde fue recibida con una mezcla de compasión y respeto. Su pueblo admiraba su dignidad ante la humillación pública, pero también sentían la afrenta como un insulto a toda su civilización. Los líderes andorianos comenzaron a discutir respuestas apropiadas que restablecieran el honor de su federación. La galaxia se preparaba para cambios profundos, sin saber que las decisiones tomadas en ese altar de cristal desencadenarían eventos que determinarían el destino de todas las especies civilizadas. 5 años habían pasado desde el rechazo en el altar y la galaxia ardía en la guerra más brutal de su historia. Marcus Rivera, ahora con el rango de general, observaba desde el puente de comando de la nave insignia terrestre mientras las explosiones iluminaban el espacio oscuro alrededor de la luna Titán. Sus fuerzas estaban perdiendo terreno cada día y cada victoria costaba más vidas humanas de las que podían permitirse perder. La humanidad había descubierto durante estos años de conflicto que su aparente desventaja tecnológica tenía una contrapartida inesperada. Los humanos eran impredecibles de una manera que confundía a las especies más lógicas. Donde los andorianos calculaban probabilidades y seguían protocolos establecidos, los humanos improvisaban, tomaban riesgos locos y encontraban soluciones que ningún algoritmo podía predecir. General Rivera, dijo su asistente, una joven oficial llamada Elena Santos que había perdido a su familia en los bombardeos de Europa. Los exploradores reportan una nave andoriana acercándose desde el sector 7. Es diferente a las otras, señor. Más grande y con un diseño que no reconocemos. Marcus ajustó los controles de su silla de comando y amplió la imagen en la pantalla principal. La nave que se aproximaba era efectivamente diferente, elegante pero mortífera, con líneas que sugerían velocidad extrema y armamento pesado. Tenía marcas de batalla que mostraban que había visto combate intenso, pero también modificaciones personalizadas que indicaban que pertenecía a alguien importante. Esa es la nave de la sombra púrpura, murmuró Marcus, sintiendo como un escalofrío recorría su espina dorsal. Lyra Vaz se había convertido en la comandante militar más temida de la flota andoriana, ganándose el apodo por su armadura característica y sus tácticas que habían puesto a la humanidad al borde de la extinción. Durante los últimos 3 años, Marcus había estudiado cada batalla que Lyra había librado, analizando sus estrategias como si fuera un estudiante tratando de entender a un maestro. Ella había evolucionado desde la diplomática gentil que una vez conoció hasta convertirse en una líder militar brillante y despiadada. Sus victorias habían salvado docenas de mundos andorianos mientras empujaban a las fuerzas humanas hacia el sistema solar. La comunicación crujió cuando una voz familiar pero endurecida por los años de guerra llenó el puente. General Rivera, soy la comandante suprema Lyra Vaz de la flota andoriana. Solicito una reunión personal para discutir los términos de tu rendición. Tienes 1 hora para decidir antes de que mis fuerzas ataquen tu posición. Marcus cerró los ojos por un momento, recordando la última vez que había escuchado esa voz. Había sido en su apartamento en la Tierra, riéndose mientras cocinaban juntos una cena que mezclaba ingredientes humanos y andorianos. Ahora esa misma voz le ofrecía la oportunidad de rendirse y salvar las vidas de su tripulación. Acepto la reunión, respondió Marcus después de considerar sus opciones limitadas. Nave neutral, coordenadas que enviaré en 5 minutos. Solo nosotros 2. La estación de transferencia era una estructura pequeña y automatizada que flotaba en el espacio entre las 2 flotas. Marcus llegó primero, vistiendo su uniforme militar completo pero sin armas, como habían acordado. Cuando Lyra entró por la escotilla opuesta, él tuvo que esforzarse para no mostrar su sorpresa. Lyra había cambiado dramáticamente en 5 años. Su cabello, antes largo y suave, ahora estaba cortado en un estilo militar funcional. Su armadura púrpura era claramente ceremonial pero práctica, diseñada para intimidar tanto como para proteger. Pero sus ojos, esos ojos violetas que una vez lo habían mirado con amor, ahora lo estudiaban con la frialdad de un depredador evaluando a su presa. Marcus, dijo ella simplemente, sin usar su rango militar como había hecho en la comunicación. Has envejecido. Tú también, respondió él, notando las pequeñas cicatrices en su rostro y las líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin sueño y decisiones difíciles. Aunque el comando te sienta bien. Se sentaron en lados opuestos de una mesa pequeña, con una vista panorámica del espacio estrellado que una vez habían soñado explorar juntos. El silencio se extendió entre ellos, cargado de historia y dolor no resuelto. Vine a ofrecerte términos generosos, comenzó Lyra,
pero su voz tenía un tono formal que contrastaba con la intimidad de su encuentro. La humanidad ha luchado valientemente, pero esta guerra no puede continuar. Tus recursos se agotan, tus colonias han caído una por una, y tu flota está reducida a una fracción de lo que era. Marcus se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de la mujer que una vez había amado. Y sin embargo seguimos luchando. Los humanos somos tercos de esa manera. Tercos hasta la extinción, replicó Lyra con dureza. ¿Es eso lo que quieres para tu especie? Una muerte gloriosa pero inútil. Puedo ofrecerte colonias en mundos alejados donde los humanos puedan vivir en paz, comercio limitado, autonomía local. Es más de lo que muchos en el Consejo Andoriano quieren conceder. Después de lo que hiciste en las colonias de Nuevo Texas y Esperanza, dijo Marcus, su voz endureciéndose, perdonarás si no confío completamente en la generosidad andoriana. Los ojos de Lyra se encendieron con algo parecido a la ira. Esas colonias estaban fabricando armas biológicas dirigidas específicamente contra la fisiología andoriana. Mis acciones salvaron millones de vidas de mi pueblo. Mataste a civiles, insistió Marcus. Niños humanos que no sabían nada de armas o guerra. Como tus fuerzas mataron a civiles andorianos en la estación Gamma, respondió ella fríamente. Esta guerra ha convertido a ambos en personas que no reconoceríamos hace 5 años. La conversación continuó durante casi una hora, cada uno tratando de encontrar grietas en la armadura emocional del otro. Marcus notó que Lyra evitaba mencionar su rechazo en el altar, como si ese evento perteneciera a otra vida, a otras personas. Ella notó que él nunca preguntaba sobre su bienestar personal, manteniéndose siempre en términos militares y políticos. Finalmente, Marcus se levantó para marcharse. No puedo aceptar tu oferta, Lyra. Los humanos no somos una especie que se rinde, sin importar el costo. Ella también se levantó, y por un momento estuvieron lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler su perfume familiar mezclado con el olor metálico de su armadura. Entonces nos veremos en el campo de batalla, General Rivera. Mientras se dirigían hacia sus respectivas naves, Lyra se detuvo en la escotilla. Marcus, dijo suavemente, usando su nombre otra vez. ¿Alguna vez te arrepientes de tu decisión en el altar? Él la miró por última vez, memorizando su rostro. Cada día. Pero eso no significa que fuera incorrecta. Cuando ambas naves se alejaron de la estación neutral, ninguno de los dos sabía que en las profundidades del espacio, algo antiguo y hambriento había detectado las ondas de radio de su conversación y ahora se dirigía hacia la galaxia poblada con intenciones que harían que su guerra pareciera un desacuerdo menor entre niños. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó desde los límites exteriores de la galaxia. Las estaciones de monitoreo automáticas dejaron de transmitir una por una, creando un patrón de silencio que se extendía como una sombra hacia el centro galáctico. Marcus estaba revisando informes de batalla cuando su asistente Elena Santos entró corriendo a su oficina, su rostro pálido de terror. General, necesita ver esto inmediatamente, dijo Elena, activando el holograma central que mostró las últimas transmisiones de la estación de alerta Gamma 7. La imagen era granulosa y llena de interferencia, pero lo que mostraba helaba la sangre, naves masivas de diseño desconocido, construidas con metal negro que parecía absorber la luz de las estrellas cercanas. Las naves no se parecían a nada que los humanos o los andorianos hubieran visto antes. Eran enormes, del tamaño de ciudades enteras, con formas que sugerían función pura sin ninguna consideración por la estética. Proyectaban rayos de energía que convertían planetas enteros en polvo brillante que luego absorbían en enormes contenedores de almacenamiento. ¿Cuándo llegó esta transmisión?, preguntó Marcus, sintiendo como el miedo se extendía por su estómago. Durante 5 años había luchado contra los andorianos, pero esto era diferente. Esto era una amenaza que no entendía y que claramente no se preocupaba por la diplomacia o la negociación. Hace 6 horas, señor. Pero hay más. Elena activó otra pantalla que mostró informes similares llegando desde territorio andoriano. Parece que estas cosas están atacando a ambos bandos simultáneamente. No distinguen entre humanos y andorianos. Marcus se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones. Todo su entrenamiento militar le decía que esta era una oportunidad perfecta. Mientras los andorianos luchaban contra esta nueva amenaza, las fuerzas humanas podrían reagruparse y posiblemente ganar terreno. Pero algo más profundo, algo que reconocía la magnitud de lo que enfrentaban, le decía que esto cambiaba todo. La comunicación de emergencia llegó 3 horas después. Era Lyra, pero no la comandante fría y calculadora con la que se había reunido cerca de Titán. Esta era una Lyra que había visto algo que la aterrorizaba, su voz tensa con una urgencia que atravesaba años de conflicto. Marcus, suspende todas las operaciones militares inmediatamente. Tenemos un problema mucho mayor que nuestra guerra. Estas cosas,
Estas máquinas han destruido 12 de nuestros mundos en las últimas 8 horas. No toman prisioneros, no negocian, simplemente consumen todo lo que encuentran. La imagen de Lyra en la pantalla mostraba el puente de comando de su nave, pero el fondo revelaba daños significativos. Su armadura púrpura estaba manchada con sangre azul andoriana y tenía quemaduras en un lado de su rostro. ¿Qué sabe sobre ellos?, preguntó Marcus, su entrenamiento militar tomando control sobre sus emociones personales. Si había una amenaza mayor que su conflicto con los andorianos, necesitaba información. Los llamamos los devoradores, respondió Lyra, consultando datos en una tableta que sostenía con manos temblorosas. Nuestros análisis preliminares sugieren que son una raza antigua, posiblemente mecánica, que ha estado dormida en el espacio intergaláctico durante milenios. Nuestras guerras, nuestras transmisiones de radio, algo los despertó. Marcus sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante 5 años había creído que estaba luchando la guerra más importante de la historia humana, pero aparentemente había estado jugando mientras una amenaza real se acercaba sin que nadie se diera cuenta. Necesitamos encontrarnos, dijo Marcus después de considerar sus opciones limitadas. En persona, en algún lugar neutral. Si estos devoradores son tan peligrosos como dices, necesitamos coordinar nuestras defensas. Estoy enviando coordenadas para la estación comercial Beta 5, respondió Lyra. Es territorio neutral y tiene defensas decentes. Pero Marcus, debes saber que no todos en mi gobierno apoyarán una alianza temporal. Muchos creen que esto es una oportunidad para terminar con la humanidad de una vez por todas. La estación comercial Beta 5 era un hub de comercio que había logrado mantenerse neutral durante la guerra, sirviendo como punto de encuentro para contrabandistas, mercenarios y diplomáticos no oficiales. Cuando Marcus llegó, encontró la estación en caos. Refugiados de ambas especies llenaban los muelles, tratando de huir de los mundos atacados por los devoradores. Lyra lo esperaba en uno de los restaurantes privados de la estación, pero ya no llevaba su armadura ceremonial. En su lugar vestía un uniforme militar funcional que mostraba las manchas de batallas recientes. Su rostro mostraba una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Han destruido 29 mundos en total, dijo Lyra sin preámbulos cuando Marcus se sentó frente a ella. 17 andorianos, 12 humanos. No hay patrón aparente excepto que se mueven hacia el centro de la galaxia, hacia los mundos más poblados. Marcus estudió los hologramas que Lyra había preparado, mostrando el avance de los devoradores como una mancha roja que se extendía inexorablemente hacia el interior de la galaxia. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen a los mundos principales? 6 semanas, tal vez 8 si tenemos suerte, respondió Lyra, su voz apenas un susurro. Marcus, he visto lo que hacen. No solo matan, convierten toda la materia orgánica en algún tipo de combustible. Los planetas que atacan quedan completamente estériles, como si la vida nunca hubiera existido ahí. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos analizando datos tácticos y compartiendo información de inteligencia. Fue como volver atrás en el tiempo, a cuando eran socios que confiaban completamente el uno en el otro. Pero ahora tenían años de guerra entre ellos, cicatrices emocionales que no podían ignorar completamente. Hay algo más, dijo Lyra eventualmente, su voz cargada de significado. En una de las estaciones atacadas, encontramos grabaciones de los últimos momentos. Los devoradores no solo consumen planetas al azar. Parecen estar buscando algo específico, algo relacionado con civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Marcus levantó la vista de los datos que estaba revisando. ¿Qué tipo de algo? No estamos seguros, pero nuestros xenobiólogos creen que podrían estar buscando diversidad genética y cultural. Las civilizaciones que han desarrollado viajes interestelares, cooperación entre especies, tecnología avanzada. Todo lo que nosotros hemos estado destruyendo con nuestra guerra. La ironía golpeó a Marcus como un martillo. Durante 5 años había luchado para mantener la pureza humana, para evitar que su especie se mezclara con otras civilizaciones. Ahora enfrentaban enemigos que específicamente atacaban la diversidad y cooperación que él había rechazado. Una alarma comenzó a sonar en toda la estación. Los sistemas de comunicación se activaron con mensajes de emergencia. Los devoradores habían atacado simultáneamente 3 mundos fronterizos, 1 humano y 2 andorianos. Los refugiados que llegaban hablaban de máquinas que se movían como enjambres, devorando todo a su paso sin mostrar misericordia o comprensión. Marcus y Lyra se miraron a través de la mesa, ambos entendiendo que su guerra personal había terminado abruptamente. Ahora enfrentaban algo que amenazaba no solo con destruir sus civilizaciones, sino con borrar toda evidencia de que habían existido. ¿Podemos ganar?, preguntó Marcus, aunque temía la respuesta. Lyra lo miró con ojos que habían visto demasiada destrucción. Solos, no. Pero juntos,
Combinando la tecnología andoriana con la imprevisibilidad humana, tal vez tengamos una oportunidad. Muy pequeña, pero una oportunidad. Esa noche, mientras la estación se llenaba de más refugiados y los informes de destrucción continuaban llegando, Marcus y Lyra trabajaron hasta el amanecer diseñando los primeros planes para una alianza que ninguno había imaginado posible 6 meses antes. La decisión más difícil de la vida de Marcus Rivera no había sido rechazar a Lyra en el altar 5 años atrás, sino la que tomó mientras observaba las imágenes de los devoradores destruyendo la colonia minera de Nuevo Berlín. Vio a las máquinas convertir a miles de humanos en energía pura mientras las defensas planetarias, diseñadas para luchar contra naves andorianas, resultaban completamente inútiles contra esta nueva amenaza. Elena, dijo Marcus a su asistente, quien había estado trabajando sin descanso durante 3 días coordinando evacuaciones. Prepara una transmisión en todas las frecuencias. Quiero hablar directamente con cada comandante humano en la galaxia. Cuando la transmisión comenzó, Marcus se encontró mirando las cámaras que una vez habían capturado su rechazo a Lyra. Ahora usaría esas mismas cámaras para anunciar algo que muchos considerarían una traición aún mayor. Soldados de la Tierra, colonos humanos, ciudadanos de todos los mundos, comenzó Marcus, su voz firme pero cargada de emoción. Durante 5 años hemos luchado contra los andorianos creyendo que defendíamos el futuro de nuestra especie. Pero hemos estado equivocados sobre cuál era realmente la amenaza. Las imágenes de los devoradores llenaron las pantallas, planetas convertidos en rocas muertas, estaciones espaciales absorbidas por máquinas hambrientas, civilizaciones enteras borradas como si nunca hubieran existido. Marcus vio en los rostros de su tripulación el mismo horror que había sentido al ver estas imágenes por primera vez. Hoy anuncio una alianza temporal con las fuerzas andorianas bajo el comando de Lyra Vaz, continuó Marcus, ignorando los murmullos de sorpresa y protesta que se extendieron por el puente. No porque haya cambiado de opinión sobre nuestra independencia como especie, sino porque he llegado a entender que la independencia no significa nada si no hay especie que proteger. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos comandantes humanos se negaron rotundamente a seguir órdenes que involucraran cooperación con el enemigo. Otros, que habían visto de primera mano la destrucción causada por los devoradores, entendieron que la supervivencia requería sacrificios impensables. Lyra enfrentó resistencia similar de su propio pueblo. El Consejo Andoriano la acusó de traicionar décadas de tradición militar al trabajar con los primitivos humanos que habían rechazado públicamente los valores de cooperación intergaláctica. Algunos de sus propios oficiales solicitaron transferencias antes que servir bajo comandos mixtos. Pero tanto Marcus como Lyra habían pasado 5 años liderando en tiempos de guerra, y sabían que el liderazgo a veces requería tomar decisiones que otros no podían entender hasta que fuera demasiado tarde para cambiar de opinión. Su primer encuentro de planificación conjunto tuvo lugar en la nave insignia humana, con Marcus mostrando a Lyra y su Estado Mayor los espacios que habían sido diseñados específicamente para luchar contra tecnología andoriana. La ironía no se perdió en ninguno de los presentes. Nuestros análisis muestran que los devoradores operan con una lógica de enjambre, explicó Lyra mientras proyectaba hologramas tridimensionales de las máquinas enemigas. Cada unidad individual es relativamente simple, pero juntas forman una inteligencia colectiva que aprende de cada encuentro. Marcus estudió los datos, notando patrones que su experiencia militar le ayudaba a reconocer. Son como las termitas que estudiamos en la academia militar. Individualmente vulnerables, pero colectivamente capaces de derribar estructuras masivas. Exactamente, acordó Lyra, y por un momento Marcus vio un destello de la mujer intelectualmente curiosa de la que se había enamorado años atrás. Pero aquí está el problema, aprenden de patrones predecibles. Las tácticas andorianas son muy efectivas, pero siguen protocolos establecidos que estas máquinas pueden analizar y contrarrestar. Mientras que los humanos, continuó Marcus, comenzando a entender hacia dónde se dirigía el análisis, somos completamente impredecibles. Hacemos cosas que no tienen sentido lógico, tomamos riesgos que ningún algoritmo calcularía como racionales. El plan que desarrollaron durante las siguientes semanas combinaba lo mejor de ambas civilizaciones de maneras que ninguna había intentado antes. Las naves andorianas proporcionarían potencia de fuego superior y escudos avanzados, mientras que las tácticas humanas de guerrilla y los ataques suicidas imprevisibles mantendrían a los devoradores desequilibrados. Pero trabajar juntos después de 5 años de guerra requería más que planes militares. Requería que soldados que habían perdido amigos y familia aprendieran a confiar en antiguos enemigos, que comandantes que habían estudiado las debilidades del otro ahora compartieran sus propios secretos tácticos. La primera batalla conjunta tuvo lugar en el sistema Próxima, donde los devoradores estaban atacando una colonia mixta de refugiados. Marcus comandó desde su nave insignia mientras Lyra coordinaba desde la suya, sus voces mezclándose en los canales de comunicación como si los años de guerra nunca hubieran existido.
Escuadrón Humano Delta, necesitamos que ejecuten un ataque kamikaze contra el centro de comando enemigo, ordenó Lyra, usando tácticas que habrían sido impensables para comandantes andorianos entrenados para minimizar pérdidas. Escuadrón Andoriano Gamma, mantengan formación defensiva y proporcionen cobertura de fuego, respondió Marcus, coordinando fuerzas que una semana antes habían estado tratando de destruir sus naves. La batalla duró 14 horas y resultó en la primera victoria significativa contra los devoradores. Pero el costo fue enorme, 30% de bajas en ambos bandos, naves destruidas que no podían ser reemplazadas, recursos agotados que necesitarían semanas para reponer.